Muy bien, buen día, señores. Vamos a continuar con un capítulo que es más, digamos, informativo. Es el capítulo de tipos de elementos finitos, incógnitas nodales y sistemas de coordenadas. Bueno, los elementos finitos normalmente resuelven un funcional que puede ser una ecuación diferencial usando geometría, y en la geometría utiliza nodos. Por ejemplo, tenemos los elementos unidimensionales. Podemos tener un elemento unidimensional modelado por una recta conformada por dos nodos. Ahí tienen el primer gráfico. O puede ser también por tres nodos. O puede ser por 4 nodos o n nodos. ¿De qué depende eso? Depende del comportamiento, en nuestro caso mecánico, y de la no exactitud, porque hemos dicho que el método de elementos finitos es un método aproximado, sino para obtener un resultado un poquito más próximo al verdadero, al real. Podemos utilizar más nodos, una cantidad mayor de nodos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí están los elementos unidimensionales. Y podemos representar también por curvas, ¿no? Unas líneas curvas con 2 nodos, 3 nodos, 4 nodos, lo que fuera. Luego tenemos los elementos bidimensionales. El primero de ellos, con el que se desarrolló prácticamente el método de elementos finitos, es el elemento triangular CST. De deformación constante se llama. Pues ahí tenemos el elemento triangular de deformación constante de 3 nodos. Si queremos, esto nos va a permitir, digamos, modelar, por ejemplo, losas, ¿no? Placas, cáscaras. Si queremos hacer más complejo el asunto, podemos tener el elemento triangular LST, el primero, y QST, el segundo. El primero es triángulo de deformación lineal. Tiene 6 nodos. El otro es triángulo de deformación cuadrática. ¿Sí? Nosotros utilizamos el primero, por ejemplo, para modelar cáscaras. Este triángulo de deformación lineal, el de 6 nodos, para calcular losas en flexión, por ejemplo. Y este otro nosotros no utilizamos, pero es probable que en algún otro campo sí se use. El de deformación cuadrática, ¿no? Normalmente nosotros utilizamos el A. El B tal vez para aproximarnos un poco más a la solución real.
Sí. Después tenemos los elementos triangulares cúbico y de cuarto orden. El triángulo de deformación cúbica también puede servir para aproximarnos más a la solución real. Tiene 15 nodos. Y el de deformación cúbica que tiene 21 nodos, ¿no? Ustedes están viendo que hay nodos internos. Esos nodos internos, tienen un fin, que después vamos a explicar cuál es su finalidad. Después tenemos los elementos rectangulares. El más básico, el de 4 nodos, es el que usamos en placas, también en cáscaras normales, placas, losas a flexión. Y también podemos incluir más nodos, ¿no? Si incluimos más nodos, vamos a tener una familia de elementos rectangulares llamados de Lagrange. ¿Por qué se llaman de Lagrange? Porque tienen muchos nodos, como están viendo ustedes. Nodos internos y nodos en los bordes. ¿Sí? Bien. Fíjense que los elementos cuadriláteros o rectangulares, mejor, que tienen muchos nodos internos y en los bordes, son los de la familia de Lagrange. Pero hay elementos rectangulares que tienen muchos nodos únicamente en sus lados, en sus bordes. ¿Sí? Como estos. Se llaman elementos rectangulares serendípitos. Porque tienen nodos únicamente en el contorno, no tienen nodos internos. Familia de elementos rectangulares serendípitos. Y repito, ¿para qué aumentamos nodos? 1, para el comportamiento mecánico y 2, para aproximarnos más y mejor a la solución real. Nunca vamos a obtener la solución verdadera, nunca. Salvo en elementos unidimensionales, ahí sí podemos obtener la solución real. Luego tenemos los elementos cuadriláteros, como este elemento trapezoidal de 4 nodos, que es el más usado. Podemos subdividirlo o decir este elemento cuadrilátero puede encontrarse a partir de 2 elementos triangulares. Y aquí tenemos diferentes triángulos que conforman, digamos, este trapecio. Aquí tenemos 2 triángulos, aquí tenemos 4 triángulos, ¿verdad? Con un nodo en cada vértice. Y aquí tenemos el mismo trapezoide, el mismo trapecio, con 4 triángulos, pero con nodos en los vértices y en los lados, ¿verdad? Bien. Luego podríamos tener
este tipo de elementos, los elementos curvos. Ahí tenemos un elemento triangular curvo con nodos en los vértices y en sus arcos. Otro elemento que no es triángulo es este curvo que tiene elementos en todo el borde que lo conforma. Este otro tipo de elemento curvo también es útil seguramente en chimeneas se utiliza este tipo de elementos. Este otro, el cuarto, también es un elemento curvo, ¿verdad? Ya estos son un poquito más complejos, hay que estudiarlos un poco mejor para aplicarlos. Sin embargo, nosotros en ingeniería civil nos hemos limitado prácticamente al uso de elementos no curvos, sino elementos rectos, ¿no? Y finalmente tenemos los elementos tridimensionales. Tenemos aquí el elemento tetraédrico, pirámide. Tenemos el prisma rectangular o ladrillo, que es bastante usado, de 8 nodos. Tenemos el elemento el hexaedro, que no es regular, ¿no? También de 8 nodos. Y finalmente el elemento cuadrático tridimensional, que es este, el último, que también puede servir para volúmenes curvos, ¿verdad? Bueno, como les digo, nosotros en ingeniería civil utilizamos máximo hasta el hexaedro irregular. Este no he visto que se use en ninguna estructura, porque es complejo, hay que conocerlo y estudiarlo mejor. Bien, vamos a entrar un poquito a la definición de nodos. ¿Qué son los nodos? Los nodos son los puntos finitos seleccionados en los que las incógnitas básicas, para nuestro caso, por ejemplo, en análisis estructural o elasticidad, son los desplazamientos en los nodos. ¿Sí? Estas incógnitas, los desplazamientos, tienen que ser determinados mediante el análisis por elementos finitos. Esas incógnitas, los desplazamientos, están en los nodos y podemos aproximarnos a su comportamiento, a su solución, utilizando las famosas funciones de interpolación, funciones de forma o funciones de aproximación en términos de los valores nodales del elemento, ¿no? Hemos dicho que elementos finitos, el método de elementos finitos, lo que hace es resolver un funcional, y un funcional normalmente es la ecuación diferencial que gobierna el problema. La solución de una ecuación diferencial, si es ordinaria, nos va a arrojar un conjunto de una familia de curvas. Nosotros nos aproximamos a esa solución con las funciones de interpolación, que pueden ser polinomios o pueden ser funciones trigonométricas o de otro tipo. Si fuera
ecuaciones diferenciales parciales, tendríamos una familia de superficies a la cual también nos acercamos con funciones de interpolación polinómicas, trigonométricas o lo que fuera. Hay dos tipos de nodos, los externos y los internos. Los externos están en los bordes o en la superficie de los elementos. Son los que se conectan con los otros elementos. Los internos, en cambio, se encuentran dentro del elemento finito, no se conectan con otros elementos y sirven para satisfacer el requerimiento de isotropía geométrica, también a eso se le llama invarianza de las funciones de interpolación. Dentro de estos nodos externos e internos existen los nodos primarios y los secundarios. Los primarios se encuentran en las terminaciones de elementos unidimensionales o en las esquinas también de los elementos bidimensionales y tridimensionales, mientras que los secundarios se encuentran en los lados de los elementos. ¿Sí? Entonces los primarios y secundarios son los que están en los bordes nada más. Internos, dije yo, no es correcto. En los bordes y en las esquinas. Los primarios en las esquinas o vértices y los secundarios en los bordes. ¿De acuerdo? Y ahí están las incógnitas que necesitamos encontrar. Seguimos. Incógnitas nodales. Se refiere o están ligadas al concepto de grados de libertad. ¿Sí? En problemas de elasticidad son los desplazamientos y rotaciones nodales estos grados de libertad o incógnitas nodales. Los problemas que involucran únicamente desplazamientos se conocen como problemas de continuidad C0. Problemas, y esto lo vamos a ver después en otro capítulo, en funciones de interpolación. Problemas que involucran además rotaciones se conocen como problemas con continuidad C1. Problemas con derivadas de orden, aquí tenemos que poner una coma, problemas con derivadas de segundo orden se conocen como problemas con continuidad C2. Y en general se tienen problemas con continuidad CR. Esto de la continuidad vamos a volver a tocar en el capítulo de funciones de interpolación. Para ir cerrando, porque es así cortito este capítulo. Sistemas de coordenadas. Vamos a tener las coordenadas globales. Por ejemplo, aquí tenemos esta cerchita referida a este sistema X y Y. El sistema X y Y es un sistema de coordenadas globales. En cambio, arribita tienen un elementito con 3 nodos. ¿No ve? Unidimensional. También está referido a un sistema global que es el eje X. Ahora, yo voy a tomar para el análisis, por ejemplo, uno de los elementos de esta cerchita, uno o los que vea conveniente. Y ahí voy a tener coordenadas globales. Por ejemplo, el elemento 1 lo voy a analizar en unas coordenadas rotadas, X' y Y'. Son coordenadas locales. El elemento número 2 también puedo analizarlo según este
sistema de coordenadas locales. El elemento 3 de la cerchita, también en un sistema de coordenadas locales x' y y'. O el elemento 4, también en un sistema de coordenadas locales. Y así cada elemento, para luego llevar todo a las coordenadas globales. ¿De acuerdo? Muy bien. Finalmente, un conceptito interesante que es el de coordenadas naturales. ¿Qué son las coordenadas naturales? Son aquellas que las convertimos en, o sea, son las que hacen que a un elemento se le convierta en elemento unitario. O sea, va a variar nada más las coordenadas de ese elemento entre 0 y 1. Esas son las coordenadas naturales. Por ejemplo, si yo tuviese una viguita de longitud 10, ¿sí? Empotrada en voladizo, digamos, ¿no? A cualquier cosa estamos diciendo, pero para ejemplificar. En el nodo 1 va a estar el empotramiento y en el nodo 2 la longitud 10 o 3, digamos, 3. Yo puedo convertirlo en un elemento unitario, ¿no? En el que su empotramiento sea el nodo 1, ahí vale 0, y en el extremo libre, que antes era 3, ahora será 1. ¿Cómo se hace eso? En términos de porcentaje. El 3 va a ser el 100% o 1. Entonces, siempre podemos convertir, y es mejor además trabajar en coordenadas naturales. Es como el caso de los precios unitarios, ¿no ve? ¿Cuánto cuesta el metro cúbico? El metro cúbico de hormigón para vigas, digamos, ¿no? Entonces, yo sé cuánto cuesta para vigas, digamos que cueste $300 el metro cúbico. Tengo N metros cúbicos de vigas. Quiero saber el costo total. Multiplico por el unitario y se acabó, ¿no? Es la misma idea aquí. Eso, digamos, en cuanto a lo que se refiere a tipos de elementos finitos. Los más destacados, digamos, ¿no? Los más importantes. ¿Alguna pregunta, por favor? Como les decía, este es un capítulo así de información nada más, donde ustedes pueden encontrar y aplicar es en el ANSYS. Ahí el ANSYS maneja un catálogo de elementos, tipos de elementos. Y nosotros, para resolver algún problema, escogemos de ese catálogo. Resuelva con esto, se le dice. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahí nomás quedaremos. El día jueves ya no será un capítulo así tan charla, y vamos a ver otro capítulo con análisis y ecuaciones. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta el jueves, Inge. Hasta el jueves, hasta el jueves, señores. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Carol. Hasta el jueves. Nos vemos, ingeniero. Hasta luego, chao, Luis, Germán. Hasta luego, chao, chao.